En esta ocasión vamos a estudiar Enoc y el tiempo del fin. Y vamos a ver algunos detalles en la Biblia y en el espíritu de profecía concerniente a este tema. El libro de Génesis, capítulo 5, del versículo 21 al 24, nos dice lo siguiente. Cuando Enoc tenía 65 años, nació su hijo Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este es el registro que tenemos acerca de Enoc. Ahora nos dice el texto que después que tuvo a su hijo Matusalén, él caminó con Dios. Esto no significa que anteriormente era un hombre malvado. A lo contrario, desde sus primeros años él tenía una constante comunión con Dios. Ahora nos dice el texto bíblico que Enoc caminó con Dios 300 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios lo trasladó de una tierra pecaminosa hacia una ciudad santa. Ahora, ¿qué significa esto de caminar con Dios? La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 72, nos dice lo siguiente. El caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, nos dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Algo importante que vemos en Enoc es que él era un hombre práctico. Él dedicaba todas sus facultades al servicio de Dios. Su vida, su corazón estaba en completa armonía con la voluntad de Dios. Es por esa razón es que Enoc caminó con Dios y fue trasladado hacia la ciudad santa. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Su caminar con Dios consistió no solo en la contemplación de Dios, sino también en un ministerio activo a favor de sus prójimos. Previó la segunda venida de Cristo y ferviente y solemnemente amonestó a los pecadores que lo rodeaban de la terrible condenación que esperaban a los impíos. Enoc había sido honrado al recibir revelaciones especiales de parte de Dios. Y Enoc estaba cumpliendo su trabajo en transmitir esas advertencias hacia los hombres impíos pecaminosos de su generación. Él pudo contemplar visiones acerca de la segunda venida de Cristo. Continúa diciendo el libro Patriarcas y Profetas en la página 73. Afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. En medio de una nación pecaminosa, perversa, se encontraba Enoc, un hombre digno de Dios. Y él temía que la influencia de esos hombres impíos afectara su comunión. Y al ver eso, Enoc iba a lugares solitarios para dedicarse a la meditación y a la oración. Es muy importante estos dos temas para que nuestra vida esté en completa armonía con la voluntad de Dios. Meditación y oración. Enoc había recibido muchas revelaciones de parte de Dios. Nos dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas en la página 73, nos dice lo siguiente. Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio,
y también le desplegó más plenamente el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio, y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. También vio la corrupción que habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoc había sido honrado al recibir estas revelaciones por parte de Dios. Enoc había vivido aproximadamente 1 milenio antes de que viniera el diluvio, y Dios se lo había mostrado la destrucción del mundo por medio del diluvio. También se le mostró las generaciones después del diluvio, y también los grandes acontecimientos relacionados a la segunda venida y del fin del mundo. También Enoc recibió revelación acerca de la maldad de los hombres antes de que Cristo venga por segunda vez. También Dios se le mostró la coronación del pueblo de Dios y la destrucción de los hombres impíos. Enoc era un profeta de Dios, un profeta que había recibido revelaciones completas desde su generación hasta la restauración de la tierra. Enoc se había convertido en un predicador de justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. También Enoc trabajó públicamente dando los mensajes de amonestación a los hombres que deseaban escuchar esas palabras de advertencia. El libro de Judas, en el versículo 14 y 15, hablando de Enoc, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo: he aquí, dijo, el Señor viene con sus santos miles de millares a juzgar a todos y a convencer a todos los hombres de todas sus malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronunciaron esos impíos pecadores contra él. Después de que Enoc había recibido todas estas revelaciones, él se propuso predicarlo, transmitirlo, mensajes de amonestación, mensajes de advertencia, mensajes de arrepentimiento, para que esa gente sea librada de la destrucción que se les venía. Pero había mucha gente que rechazaba su mensaje de amonestación, su mensaje de advertencia, y se burlaban de Enoc. Y había tan solo una poca minoría que prestaban atención a los mensajes que Enoc predicaba. La sierva del Señor, en la página 74, nos dice lo siguiente: el poder de Dios que obraba con su siervo le hacía sentir entre los que le oían. Algunos prestaban oídos a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado. Pero las multitudes se mofaban del solemne mensaje y seguían más osadamente en sus malos caminos. En los últimos días, los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios, e igualmente la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. Algo triste poder observar esta profecía, que en nuestros días, en nuestros tiempos, en la última generación, habrán hombres impíos, hombres que tengan endurecido su corazón, hombres que no aceptan los mensajes de advertencia que Dios envía por medio de sus mensajeros. En los tiempos de Enoc, Dios le había revelado que el mundo, por su maldad, sería destruido por medio de un diluvio. Y Dios ha escrito en su palabra que
al finalizar la historia de la humanidad, aquellas personas que no se arrepientan, que no tengan una conversión en sus vidas, que no sigan al Cordero por donde quiera que vaya, serán destruidos. Y lo triste es que esta gente no aceptará los mensajes de advertencia. La sierva del Señor continúa diciendo en la página 75, a medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvían más obscuras las nubes del juicio divino. Con todo, Enoc, el testigo de la fe, perseveró en su camino, amonestando, suplicando, implorando, tratando de rechazar la ola de culpabilidad y detener los dardos de la venganza. Aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amantes del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó fielmente la lucha contra la iniquidad reinante, hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Cuán triste habrá sido para Enoc al ver la maldad de los hombres, no solo de su tiempo, sino también de la última generación. A pesar de que su mensaje era rechazado, de que esa gente se burlaba de Enoc, él continuó fielmente predicando, amonestando, dando los mensajes de advertencia, suplicando e implorando un arrepentimiento en esos hombres. Enoc continuaba fielmente, él perseveró y continuó en su trabajo de dar el mensaje de amonestación, hasta que llegó el momento en que Dios lo trasladó de esta tierra pecaminosa a los atrios celestiales. La sierva del Señor continúa diciendo en la página 75, la desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Hubo algunos, entre los justos y los impíos, que presenciaron su partida y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte, porque Dios lo había llevado consigo. Algo interesante. Su presencia fue notada por los hombres de su generación, porque era el único hombre que levantaba la voz y decía: el mundo va a ser destruido por medio de un diluvio. Todos los días, ese era su día a día, predicar, amonestar, advertir de una destrucción que se vendría en un futuro. Y de un momento a otro, no más se escuchó esta voz. Ya no se escuchó amonestaciones, ya no se le volvió a escuchar a Enoc. Entonces la gente dijo: ¿qué pasó? Empezaron a buscarlo por uno y otro lado, pero no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado al cielo. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, nos dice: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc era un hombre de fe, y es la fe que marcó su vida para que fuese trasladado de la tierra al cielo. Pero antes de ser trasladado, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. La gente, los hombres que vivían en su tiempo, pudieron ver el carácter de Dios en la vida de Enoc. Su vida estaba en armonía con la voluntad de Dios. Nos dice la sierva del Señor en la página 76, en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios, que no se le permitió
caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que debe alcanzar todos los que serán redimidos entre los de la tierra. Nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y ahora en la actualidad, en nuestro tiempo, tiene que reflejar en nuestras vidas el carácter de Dios. De la manera en que vivió Enoc, debemos de vivir nosotros. Enoc es un ejemplo para nosotros de tener una íntima comunión con Dios, que nuestra vida esté en armonía con la voluntad de Dios para ser trasladados al cielo y librarnos de la destrucción final que será por medio del fuego. La sierva del Señor continúa diciendo en la página 75: así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Cuando Cristo venga por segunda vez, en ese tiempo habrá mucha gente, fieles e infieles, que estarán vivos para presenciar la segunda venida de Cristo. Y nosotros, para ser trasladados al cielo, hemos tenido que alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo, mirando ese tiempo, dijo: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una extraordinaria promesa que únicamente se aplica para los hombres que se mantengan leales al servicio de Dios. Nuestras vidas tienen que estar en completa armonía con la voluntad de Dios. Tenemos que seguir una obediencia a los mandatos de Dios. Tenemos que tener el carácter de Cristo en nuestras vidas para ser trasladados al cielo cuando Cristo venga por segunda vez. La sierva del Señor, Elena de White, ella en visión tuvo un encuentro en el cielo con Enoc. Vamos a leer la visión en el libro Primeros Escritos. Y nos dice lo siguiente: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda, blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores, que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaba. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió: no es este, mi morada es la ciudad.
y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver. Si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Algo extraordinario, la visión de Elena de White, que tuvo un encuentro con Enoc en el cielo. Y si nosotros queremos alcanzar esa experiencia, estar en el cielo, en los atrios celestiales, en una ciudad santa, poder visitar a los otros mundos sin pecado, tenemos que mantenernos fieles a nuestro Dios. Tenemos que perseverar hasta el final. Y de esa manera seremos llevados con Cristo al cielo, reinaremos ahí durante 1000 años, y después de los 1000 años, Dios restaurará esta tierra llena de pecado en una tierra santa, y esta será nuestra morada por toda la eternidad. Jesús dijo: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Que Dios les bendiga.